hemos jugado al balón prisionero sin balón y no es ciencia ficción. B2B Sales Podcast. Hola a todos y todas, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de B2B Sales Podcast. Hoy vamos a hablar de tecnología áptica y vais a ver que se puede utilizar en muchos sectores. Y además, para lo que nos estáis viendo, seguro que os habéis preguntado qué son estos chalecos tan llamativos, pero si nos estáis escuchando por podcast, os animamos a que os conectéis por YouTube o por Spotify, también en vídeo, para que veáis estas gafas de realidad virtual y estos chalecos tan llamativos que no son chalecos antibalas, ¿verdad, Vanessa? No son chalecos antibalas. Bueno, decir que somos Irene Cañizares y Vanessa Montoya, del Departamento de Innovación de Telefónica de España, y efectivamente estos chalecos son un ejemplo de lo que llamamos tecnología áptica. ¿Vale? Que la tecnología áptica, bueno, ya sabes, Irene, que a mí siempre me gusta decir que es tecnología que nos permite sentir lo digital, ¿vale? Cosas que no existen en la realidad, que las hemos construido digitalmente. Entonces, pues bueno, realmente la clave de esta tecnología, de este tipo de dispositivos, es que pues son accesorios pues que pueden ser guantes, pueden ser máscaras para la cara, incluso hemos visto trajes de cuerpo entero también, que lo que hacen es que están en contacto con nuestra piel, de forma que con sensores que equipan, pues estimulan los receptores cutáneos para construir sensaciones, ¿vale? Sensaciones táctiles o sensaciones de muchos tipos. Pues por ejemplo, pues no sé, se podría simular que se está presionando una zona de tu cuerpo, ¿vale? O se podría simular diferentes texturas, o sea, tú estás tocando algo que no existe realmente, pero estás notando que es rugoso, liso, o incluso también notar que es sólido, ¿no? Pues un poco el ejercer como una fuerza contraria a la que tú ejerces y notas que eso pues es una cosa que tiene volumen y es sólido. Y bueno, se utilizan diferentes sensores pues de electroestimulación, de temperatura, vibracionales, y bueno, en tecnologías así más sorprendentes se utilizan los ultrasonidos, que en ese caso ni siquiera necesitaríamos que el dispositivo estuviera en contacto con nuestra piel. Y es verdad que hoy en día este tipo de tecnología, ¿verdad?, se utiliza muchísimo en lo que es las experiencias inmersivas, que bueno, son todas aquellas que están relacionadas con realidad virtual, realidad mixta, etcétera, ¿no? Un poco también para el mundo de los videojuegos, porque bueno, ahí estamos incorporando el sentido del tacto. O sea, hasta ahora en esas experiencias pues jugábamos con el sentido de la vista, ¿no? Generamos tecnología para que podamos ver en 3 dimensiones, pues con gafas de este tipo. También generamos audio espacial y hemos incorporado pues un nuevo sentido, que es el sentido del tacto con esa tecnología. Pero abstrayéndonos un poco de lo que es todo el mundo de la inmersividad, se habla mucho del Internet de los sentidos, ¿verdad? En cuanto a tecnología áptica. Claro, es que al añadir estas sensaciones táctiles o corporales, lo que estamos añadiendo es añadir el sentido del tacto. Y damos un paso más allá de lo que se conoce como Internet de los sentidos, que es pasar del Internet de las cosas, del IoT, de las cosas puramente conectadas en un mundo digital, al Internet de los sentidos, iOS, o de las experiencias sensoriales, que es esas nuevas experiencias en las que se involucran estas sensaciones o sentidos. ¿Y cómo se consigue? Pues a través de estos dispositivos ápticos, que son nuevas interfaces humano-máquina, que tienen sensores que recogen el movimiento del usuario, la posición, información del entorno al final. Y tienen una respuesta o una retroalimentación áptica que se llama, que puede ser de diferentes tipos. Pues como decía Vanessa, pueden ser pues como motores de vibración tipo esto, pueden ser de electroestimulación, como pegatinas o siliconas que se adhieren a la piel y tienes ese tipo de feedback del entorno. Sensaciones térmicas para dar calor o esos ultrasonidos que generan como resistencia. Y con eso pues añadimos el sentido del tacto al Internet de los sentidos. Y las experiencias inmersivas van un poco más allá. No solo lo puedes utilizar en experiencias en mundos virtuales o simulados, sino también en la realidad. También podemos tener ese tipo de sensaciones. Sí, de hecho hemos visto un montón de ejemplos, ¿verdad?, que nos han sorprendido de cómo se puede utilizar la tecnología áptica más allá de lo que son los juegos de realidad virtual, ¿verdad? O sea, hemos visto cosas chulísimas.
Sí, por ejemplo, un poco relacionado con los videojuegos, pero por ejemplo en el deporte puedes entrenar deportes de contacto porque te metes en un mundo simulado y los impactos no son reales, y además puedes utilizar accesorios pues como muñequeras, manguitos, tobilleras para el tracking de los pies, y todo eso genera esas sensaciones que puedes recrear esos deportes y entrenarlos sin que sea una forma lesiva. Y también muy relacionado en ese sentido para las fuerzas y cuerpos de seguridad que pueden entrenar en entornos ficticios o simulados, y pueden utilizar este tipo de accesorios, que incluso puede haber hasta accesorios que simulan armas también, por ejemplo. Y también un poco similar, pero para cuerpos de emergencias y de rescate, pues puedes crear una simulación de un evento peligroso o en situaciones complicadas. Y, por ejemplo, si tuvieses un simulacro de evacuación de incendios, podrías añadir estas nuevas sensaciones ápticas con esas resistencias que te dan información como si hubiese calor o fuego, en este caso, simulado. Sí, sobre todo es como hacer esas experiencias más reales para que puedan entrenarse mejor, ¿no? Para que se parezca más a la situación final y puedan estar más preparados, ¿no? Sería un poquito el objetivo de esta tecnología. Sí, eso es. Por ejemplo, los médicos también podrían estar mejor preparados porque también podrían utilizarlo para su propia formación y podrían tener herramientas como, por ejemplo, hay bisturís ápticos que tienen un tipo de resistencia o de sensibilidad retráctil que los hemos probado además, ¿verdad? ¿Los hemos visto? Sí. Los hemos visto y bueno, pues sirve para entrenar esa técnica, y por ejemplo para implantación capilar o tratamientos dentales, pues puede ser muy interesante. O incluso sin irnos a lo mejor a un entorno simulado, también hay experiencias realistas también en la medicina también, por ejemplo, se utiliza este tipo de accesorios para teleoperar robots. Aquí también hemos tenido experiencias en Telefónica con robots de alta precisión para operaciones mínimamente invasivas. Sí. En los que tienen que utilizar unos mandos o una consola para manipular un robot que está operando físicamente a una persona y tiene esa operación mínimamente invasiva. Entonces tienen esas respuestas los mandos para poder corregir y entender cómo está operando el robot a la persona, y tiene muy buenas aplicaciones y es mínimamente invasiva para el paciente. Y también en la industria se pueden utilizar para teleoperar también robots, por ejemplo, para manipular residuos o operar en entornos más peligrosos. Y también hemos visto otra aplicación bastante interesante que es para personas con discapacidad. Sí, ahí ese campo es muy interesante porque sobre todo les ayuda en su día a día a estas personas. Claro, porque sí, está muy bien. Al añadir justo el sentido del tacto, que es al que más tienen desarrollado. Sí, en el caso de las personas invidentes, ¿verdad? Sí. Ahí sí que... Pues claro, podemos obtener como información del entorno y podríamos crear nuevas soluciones pues para mejorar la orientación, o si detectas barreras arquitectónicas podrías tener este feedback y poder crear nuevas soluciones para ellos. Y bueno, yo creo que por eso va un poquito también más allá de las experiencias inmersivas. Y bueno, yo creo que lo mejor de todo es que puedes combinarlo con la tecnología áptica con las capacidades de la red telefónica y crear experiencias diferenciales. Sí, claro, o sea, aquí se abre un abanico muy amplio porque, bueno, de hecho es que lo demostramos en el Mobile World Congress del año pasado, porque llevamos una experiencia muy diferencial en la cual utilizamos pues la tecnología áptica de estos chalecos, pero potenciábamos todo con las capacidades de nuestra red, en concreto el Edge Computing y nuestros accesos de fibra en aquel caso, pero que también podría ser 5G. Y bueno, lo voy a explicar un poquito, porque tiene que ver con lo que os contábamos al principio, ¿no? Que hemos jugado al balón prisionero sin balón, y esto ha sido posible porque pues desarrollamos una experiencia gamificada en la cual pues dos personas se enfrentaban al balón prisionero, que me imagino que todas las personas que están escuchándonos o viéndonos pues saben de qué trata. Tienes que impactar el mayor número de veces en tu contrincante. Entonces pues bueno, generamos un mundo virtual en el cual se lanzaban balones virtuales y notaban perfectamente con estos chalecos, con los 40 sensores que equipa, vibracionales, tiene 20 delante y 20 detrás, notaban los impactos además en el lugar donde
donde el contrincante había apuntado el balón y le había dado, ¿no? Y bueno, también incorporamos otro tipo de sensaciones muy chulas, pero lo más diferencial de la experiencia que pudieron disfrutar las personas que se acercaron a nuestro stand es que estaba toda generada íntegramente desde la red. O sea, 100% ocurría en la red. Y lo enviamos al stand, pues a estas gafas. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Pues como decía, con 2 palancas tecnológicas. Por un lado, Edge Computing, que es la cloud cercana, capacidades de cómputo en la cloud cercana. Para la experiencia utilizamos unos potentes servidores gráficos que teníamos alojados en el Edge Computing que renderizaban en tiempo real la experiencia, que era muy interactiva, ¿verdad? Y muy en tiempo real, era muy dinámica. Entonces generamos toda esa experiencia y la enviábamos en tiempo real hacia estas gafas, las MetaQuest 3, en formato de vídeo. Entonces al final la gafa era un mero reproductor, no tenía que hacer nada más. Y también contábamos, la segunda capacidad tecnológica que aportaba nuestra red, el acceso en baja velocidad que nos aporta la fibra. En el caso de la demo del año pasado usamos la fibra, pero podríamos usar perfectamente un acceso 5G porque lo que es la latencia que aportan estas tecnologías es equivalente, es muy similar. Entonces, pues bueno, al final lo que ocurría es que la persona que estaba jugando, tú le decías, no se está computando nada en la gafa, o sea, te está llegando todo desde la red, además integrando, como digo, estas experiencias táctiles, ¿no?, con el chaleco, que hacía como todo más complejo. Y no se lo creían porque decían, bueno, es que no noto ninguna diferencia a jugar a reproducir un juego en la gafa, ¿vale? Y esa es la baja latencia que nos aporta nuestra red. Muy importante para los gamers. Efectivamente, sí. Sí, porque son personas que están muy acostumbradas y sus requisitos son altos. Entonces, pues bueno, este tipo de arquitecturas que, como digo, solo son posibles gracias a una red pues como la de Telefónica, nos aportan varias ventajas, porque por un lado tú puedes usar toda la capacidad, potencia gráfica que necesites y bueno, por supuesto excede en mucho al procesador que tiene esta gafa, de forma que podemos construir experiencias digitales pues con muchísima calidad. O incluso llegar al hiperrealismo, que yo siempre digo, llegará un momento en que no diferenciemos lo que es lo digital de lo real. ¿Vale? Eso lo podemos hacer usando el Edge Computing y su capacidad de cómputo. Y luego, por otra parte, pues bueno, pues como al final las gafas son número visor, pues consumimos menos batería y a futuro pues estos dispositivos podrán ser más baratos, que también es interesante para todos y todas. Y bueno, esto es un ejemplo de las tecnologías que trabajamos en el equipo de innovación de Telefónica de España. Si queréis consultar otro tipo de proyectos, tenemos una web dedicada a la innovación que hacemos, que la podéis localizar en www.telefonica.es. Y hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un nuevo episodio de B2B Sales Podcast. B2B Sales Podcast.